Si ya has escuchado nuestro podcast y te ha gustado, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. De esta forma, llegaremos más rápido a los 200,000 suscriptores. Sin más, comenzamos. El terreno embrujado. Soy de una familia numerosa, mi nombre es Vicente y en la actualidad tengo 7 hermanos. Porque la historia que voy a contar pasó allá por el año 1970. Todavía era un niño, vivía con mis padres y hermanos. Era una casa grande de 2 pisos, casi recién construida, a unos metros de la escuela primaria y cerca del río Bravo. Mi papá era de esa clase de gente que todo el mundo respeta, pero en la casa todos le teníamos miedo porque era muy estricto y tenía el carácter muy fuerte. Todavía me tocó vivir aquella época donde los maestros golpeaban a los alumnos en la escuela y nadie podía decir nada. Eran reglazos y golpes con el cinto. Además, nos jalaban el cabello y las orejas cuando no entendíamos la lección. Y si te portabas mal, el maestro mandaba llamar a tu padre y la golpiza era peor. Hago referencia de eso porque mis hermanos y yo nos portábamos bien. Fuimos educados de un modo duro y no se nos permitía decir mentiras. Además, en aquellos tiempos, nos decían que mentir era pecado. Aclarando eso, les aseguro que esta historia es real. Todo empezó cuando mi papá nos llevó a vivir a esa casa que había construido para nosotros. Todos íbamos contentos, ya que era una construcción de 2 pisos de ladrillos muy amplia, con 5 recámaras y en mejor sector que donde vivíamos. Yo estaba en 2º grado de primaria. Recuerdo que empezó a pasar algo raro en mi casa. Apenas tendríamos 1 o 2 semanas de vivir ahí. En la noche se empezaron a escuchar pasos como de una persona adulta. Las primeras veces no le pusimos atención, pensando que podría ser mi hermana mayor o mi papá. Como era una casa nueva y teníamos pocos muebles, tenía mucho eco, y por eso se podía escuchar muy claro cualquier clase de sonido, más aún siendo en la noche. Aquellos pasos se escuchaban por toda la casa, pareciera que subían y bajaban las escaleras. A veces se detenían frente a las puertas, luego se quedaba todo en silencio. También se escuchaban en el techo de la casa como si alguien caminara con mucha prisa. En ocasiones se detenían unos segundos y golpeaban el techo. Al día siguiente revisamos todas las puertas y estaban bien cerradas, al igual que las ventanas. Cuando salimos al patio o al frente de la casa, los vecinos nos veían de rara manera, como si quisieran decirnos algo. Después de unos días, empezaron a tocar las puertas de los cuartos de todos mis hermanos. Al principio, mi madre pensó que uno de nosotros estaba haciendo una broma, pero abrían las puertas después de escuchar que tocaban y no había nadie. Todo esto pasaba en la madrugada. La primera vez que tocaron en mi cuarto, dieron 3 golpes. Sentía algo muy feo. Pegué mi oreja a la puerta y escuchaba una extraña respiración. Sentí un vacío en mi estómago. Ahora, a mi edad, sé que era por el miedo. El ambiente se ponía muy pesado y me imaginaba que algo macabro estaba del otro lado de la puerta. No abría, solo lloraba en silencio para no asustar a mi hermano. Yo era solo un niño. Durante el día, todos platicábamos cosas que escuchábamos en la noche, y poco a poco el miedo se fue adueñando de toda la familia, al grado de ya no querer dormir solos o querer dormir en el cuarto con mi mamá. Pero mi papá no nos lo permitía. De jueves a domingo, mi papá no dormía en casa porque era mesero en una ciudad vecina, ya que aquí es frontera con Estados Unidos. Por lo mismo, esos días nos sentíamos solos y desprotegidos porque la mayoría de nosotros éramos menores de edad. Recuerdo una noche que no estaba mi papá. Se escuchaba que lloraban mis hermanas en el piso de arriba. Esperé unos minutos. Estaba asustado, pero como no dejaban de llorar, me dispuse a ir a ver lo que pasaba. Cuando escuché que tocaron muy fuerte una de las puertas de las recámaras de arriba, me paré en seco y mejor no salí.
Unos minutos después, se empezó a escuchar cómo se caían las vasijas en la cocina y abrían y cerraban los cajones. También se escuchaban murmullos extraños. Luego, así de la nada, se quedó todo en calma, pero aún así no salíamos de nuestros cuartos, todo por el temor que sentíamos. No solo eso, tampoco pudimos dormir. Al día siguiente, todo estaba normal. No había pisadas ni trastos tirados. Mis hermanas platicaron que escucharon todo lo que escuchamos nosotros. Primero que alguien lloraba en la planta baja y pensaron que éramos nosotros. También escucharon pasos. Luego les tocaron la puerta muy fuerte e intentaron abrir moviendo la manija. Pero no solo eso, alguien les pedía abrir con una voz desconocida. Todo esto sucedió a las 3 de la mañana. Mi mamá era muy creyente de la iglesia, pero escéptica con lo paranormal. Nos decía que no era nada, que no hiciéramos caso, que no le dijéramos a mi papá porque se iba a molestar, ya que él tampoco creía en esas cosas. Con el paso del tiempo, nada mejoraba. Al contrario, las manifestaciones se hicieron presentes y empezamos a ver sombras y siluetas por toda la casa. Y ya muy noche, se escuchaba llorar un niño. Los que estábamos abajo lo escuchábamos arriba y viceversa. Así pasamos unos meses aguantándonos el miedo. Ya hablábamos con algunos vecinos y entre pláticas nos fuimos enterando que en ese terreno muchas veces habían visto una mujer de negro, además de otros espectros, especialmente en la madrugada. Todos los vecinos pensaban que ahí había alguien enterrado. También nos contaron que, ya muy de madrugada, se escuchaba el llanto de un niño. Muchas veces habían buscado de dónde venía el llanto, pero nunca se miraba a nadie. Antes de que construyeran nuestra casa, le decían a ese lugar el terreno embrujado. Un vecino de enfrente nos platicaba que desde que construyeron la casa, en la parte de arriba jugaban 3 niños, corrían y se carcajeaban. Obviamente no éramos nosotros porque todavía no nos cambiábamos y aparte eso pasaba a altas horas de la noche. Muchas cosas extrañas y escalofriantes pasaban en mi casa y aunque suene increíble, pasados 2 años ahí seguíamos, compartiendo tiempo y espacio con las manifestaciones. Mi mamá nos ponía a rezar el rosario todas las noches y en ocasiones cuando lo hacíamos, se escuchaban ruidos en la cocina o en los cuartos, siendo que todos estábamos en la sala rezando. Como todos, tanto mis hermanas como yo teníamos miedo. Nos acomodaron en los cuartos de manera de que estuviéramos chicos con grandes. A mí me tocó en el cuarto de arriba con mi hermana mayor que se llama María. Yo estaba en 4º grado de primaria y teníamos un nuevo hermano de solo meses de nacido. Fue en ese tiempo que empecé a ver a esa señora de negro, pero yo la miraba dentro de la casa. Era una mujer alta, delgada y con una pañoleta en la cabeza que se confundía con la oscuridad. Nunca le miré bien la cara, pero sí me la imaginaba horrible. Mi primera experiencia con ella fue una noche que me levanté a tomar agua. La miré de espaldas y pensé que era mi mamá. Le pregunté qué estaba haciendo con la luz apagada. Sin voltear, siguió caminando. Cuando llegué a la cocina, no había nadie. Sentí escalofríos y rápidamente encendí el foco. Dejé la luz encendida y caminé de regreso. Eran unos 12 metros de la cocina hacia el cuarto de mi hermana. A cada paso que daba, sentí una presencia atrás de mí. Por lo mismo, se me hizo eterno llegar y encerrarme. Cuando lo hice, toda la piel se me puso chinita. Empecé a escuchar aquellos pasos con más frecuencia. Otras veces, cuando los escuchaba, me imaginaba que el que andaba en mi casa era el diablo. Pero esa noche supe que era esa mujer de negro. Una noche, después de dormir un poco, algo como un presentimiento me despertó. Me enderecé y miré una sombra en un rincón de mi cuarto. Quise gritar, pero me quedé mudo. Empecé a respirar muy fuerte y le pedí a Dios que todo fuera una pesadilla. No supe qué pasó. No sé si me desmayé o era un sueño.
Solo recuerdo que abrí los ojos otra vez y empecé a escuchar cómo una mujer tarareaba una canción de cuna. Rápidamente reaccioné y el miedo volvió a mí. Con horror, sentí que alguien se levantaba de mi cama como si hubiera estado sentado a un lado mío. La puerta estaba cerrada y alcanzaba a ver a mi hermana en su cama. Era tanto mi miedo que no volteé. Así me quedé hasta que amaneció. Después, noche a noche, aquella mujer de negro se empezó a aparecer en mi cuarto. Se sentaba en la cama de mi hermana a un lado de ella y le acariciaba el cabello mientras tarareaba aquella canción que tanto miedo me daba. Yo quería gritar, pero me trababa. Casi me ahogaba del terror que sentía. Pasó un tiempo, no le dije nada a mi hermana para que no se asustara, pero seguía viendo a aquella mujer sentada en mi cama. Recuerdo que le platiqué a mi mamá, pero no me creyó y me aseguraba que eran pesadillas. Un día me animé a decirle a mi hermana todo lo que pasaba en nuestro cuarto, y su reacción fue llorar del miedo. Y aunque a partir de ese día ya no se apareció la mujer de negro, mi hermana no dormía y se volvió muy callada. Todo empeoró una mañana. Mi hermana se sintió mal. Empezó a vomitar y parecía como si estuviera poseída. Se tiraba al suelo y no paraba de llorar. A veces ponía los ojos en blanco y nosotros llorábamos porque nos asustaba mucho. Así estuvo como 3 días hasta que una vecina le recomendó a mi mamá llevarla con una curandera que decían que era bruja para que le hiciera una limpia. Tal vez por la insistencia de esa señora y no encontrando otro remedio, llevamos a mi hermana con esa bruja. Con solo mirarla y escuchar lo que le estaba pasando a María, nos dijo que le estaban haciendo un trabajo negro. Como mi mamá no decía nada, yo le dije a aquella mujer lo que pasaba en la casa. Me miró extrañada por un momento. Me preguntó que dónde vivíamos. Al decirle la dirección, dijo entre dientes, en el terreno embrujado. Nos dijo que eso cambiaba las cosas, que tenía que ir a la casa para liberarla de todo ser maligno que la habitara y de paso curarnos a todos de espanto. Mi mamá le dijo que ella le avisaba cuando fuera, pero pasó el tiempo y nunca lo hizo, porque según ella todo eso era pecado y aparte se iba a enojar mi papá. Sé que llevó a mi hermana a la iglesia y se empezó a sentir mejor. Pero a partir de ese día cambió para siempre, sobre todo conmigo. Todavía no entiendo por qué. Casi se volvió mi enemiga, esto hasta la actualidad, pero todo estaba lejos de terminarse. En una ocasión, un vecino que su patio trasero colinda con el nuestro, me dijo que cómo era posible que mi hermanito pudiera andar caminando tan chico, ya que apenas tendría 6 meses. Extrañado, le dije que aún no caminaba, y me comentó que entonces, ¿quién era el bebé que de un tiempo acá me seguía cuando andaba afuera del patio? Ese mismo día fui a revisar. Tenía la esperanza de que fuera una broma. Me puse a buscar a ver si miraba algo raro, y alrededor de la casa habían huellitas, al parecer de sangre seca. Me asusté mucho solo de pensar que un fantasma me estaba siguiendo. Como al mes, mi madre también se empezó a sentir mal. Tenía los mismos síntomas que presentó mi hermana. Por eso, al bebé lo metieron a mi cuarto en su cuna para que lo cuidáramos nosotros, ya que ella no podía, porque decía que le dolía mucho la cabeza. Una mañana, al despertar, miré que no estaba el bebé en su cuna. Pensé que se lo habían llevado con mi mamá, pero después miré que estaba en el suelo, casi pegado a la puerta del cuarto. Se encontraba dormido. Creí que se había caído. Le hablé a mi hermana, lo levantamos y lo pusimos de vuelta arriba. Todos los días al despertar era lo mismo. Al bebé lo bajaban de la cuna durante la noche y amanecía pegado a la puerta. Una vecina que se enteró de esto nos recomendó acostarlo con nosotros y poner un Cristo en la pared. Esa noche serían como las 4 de la mañana. Me despertó un fuerte llanto. Lo primero que hice fue buscar al bebé, pero no estaba conmigo. En segundos reaccioné.
Al voltear a verlo, ahí estaba como siempre en el suelo. Rápidamente me levanté y lo traje hacia la cama. Agarré la cruz, abracé al bebé y estuve rezando hasta que me dormí. No sé si fue realidad o fue solo un sueño, pero sentía la presencia de aquella mujer queriéndose acercar a mi cama. Como no podía hacerlo, gruñía muy feo. Cuando amaneció, me di cuenta que tenía mis piernas rasguñadas. Lo extraño es que mi hermana no escuchó nada. Como yo ya estaba más grande, una tarde me fui a la casa de la bruja. Al verme, me dijo que no atendía niños, pero al recordarle lo que nos pasaba, accedió. Primero me curó de espanto y luego me escuchó todo lo que le fui a contar. Le conté lo que le pasaba a mi madre y me dijo que me daría un amuleto de protección. Mientras hablaba, me dio una cruz extraña de hilo o estambre. Me dijo que se llamaba nudo de bruja o algo así, que se lo pusiera debajo de la almohada y que si sabía cómo, rezar un Padre Nuestro. Aparte, si era posible, esa noche me quedara con ella. La miré a los ojos y le dije que sí, tal vez por ayudarnos o porque le causé lástima, pero no me cobró. Con más confianza, me fui para mi casa con aquella cruz que me había dado la señora. Esa noche hice lo que me dijo. Entré al cuarto de mi mamá y le puse el amuleto de protección bajo la almohada y me quedé con ella a cuidarla. Serían como las 12 de la noche cuando mi mamá se despertó. Me miraba como si no me conociera. Respiraba muy aprisa y comenzó a llorar. Volteaba para una de las ventanas y decía que allí estaba mirándola. Me asusté, pero en la ventana no había nadie. Apuntaba con su dedo y me decía que la corriera. Por más que me esforzaba, no miraba nada. Además, su cuarto estaba en la planta alta. A veces cambiaba de dirección, volteaba hacia la otra ventana y me decía lo mismo, que ahí estaba y que se burlaba de ella. Yo, asustado, no hacía otra cosa que rezar. Así estuve hasta que se calmó. No recuerdo la hora, pero a partir de ese día empezó a mejorar. Y aunque se repuso, al igual que lo hizo mi hermana, siempre me guardó rencor por muchos años sin saber en realidad por qué. Después de mucho tiempo de vivir infinidad de manifestaciones paranormales, mi madre accedió a que la curandera fuera a visitarnos. Fue 2 veces. Nos dijo que primero se tenía que visitar la casa porque una cosa era lo que nosotros decíamos y otra lo que en realidad habitaba ahí. Cuando entró, nos dijo que era una casa oscura, llena de entidades malignas y malas vibras, que no bastaba con hacer una limpia, se tenía que hacer una especie de ritual de liberación. Ese día se retiró después de visitar la casa, pero regresó en la noche como a las 9. Traía 2 bolsas con veladoras, hierbas y otras cosas que fue poniendo en partes específicas de la casa. Puso velas encendidas frente a un espejo para crear un portal. Nos comentó que en esos casos se debe salir la familia, pero que en esta ocasión nos quedaríamos porque los espíritus eran malignos y si se negaban a irse se tendría que pactar con ellos para que se acabe el conflicto. Apagamos todas las luces. La señora se paró frente al espejo con las velas encendidas y varios inciensos. Empezó a invocar a todos los espíritus que habitaban en nuestra casa. No fue de inmediato, pero al cabo de unos 15 minutos se empezaron a escuchar algunos ruidos en la planta alta, sonidos que ya conocíamos, como pisadas y que se movían algunas cosas. Después se escuchaban los trastos de la cocina. Solo fueron unos segundos y todo de nuevo quedó en silencio. Un silencio sepulcral que también nos daba escalofríos. En medio de aquella oscuridad solo nos mirábamos unos a otros, temiendo ver lo peor. Yo temblaba del miedo de pensar que se nos iba a aparecer el diablo, pero pasaban los minutos, parecía que nada sucedería, cuando en el espejo se reflejó una sombra. Al mirarla, supe que era aquella mujer de negro que tantas veces me había asustado. La bruja le pidió primero que abandonara nuestro hogar. Nunca escuché otra voz, pero pareciera que ella sí, porque hablaba y hablaba.
Pasando un rato, en una cazuela de tamaño mediano que traía con hierbas secas, le prendió fuego y mientras ardía, caminó por toda la casa llenándola de aquel humo que tenía un olor muy extraño. Cuando subió a la planta alta, nosotros que estábamos abajo escuchábamos como si caminaran varias personas y se escuchaban varias voces también. Llegó un momento que mi mamá no aguantó más y se salió de la casa. Seguida de mis hermanos, solo yo me quedé dentro, y cuando la señora terminó de llenar la casa con aquel humo, a mí también me barrió con unas hierbas, y me dijo que habría que esperar resultados. Luego se retiró. Cuando entró mi mamá, me dijo que por todas las ventanas salía de ese humo blanco, pero que también algunas sombras negras salieron volando. Así pasaron los días. Algunos vecinos también comentaron que habían visto aquella sombra salir de nuestra casa y que por 1 o 2 días rondaron las suyas para luego desaparecer. Aunque por mucho bajaron las manifestaciones paranormales en mi casa, de vez en cuando se escuchaban algunos ruidos, sobre todo en la madrugada. Pero aquella pesadez que se sentía desapareció. Los años han pasado. Ahora soy el dueño de la casa. Soy casado y tengo mi propia familia. Hay ocasiones que mis hijos escuchan murmullos o ruidos, y a veces en la noche se escucha como una canica viene bajando los escalones. Una canica que por más que buscamos nunca hemos encontrado. Pero hay algo que sí se quedó para siempre en esta casa. Cuando nos hemos visto en el espejo, aquel que utilizó la bruja para abrir el portal, hay ocasiones que se puede ver la silueta de aquella mujer de negro que nos mira fijamente. No sé si quedó abierto algún portal aquella noche, porque la bruja que hizo la liberación murió. Tal vez ese ser se encuentra prisionero dentro de ese espejo. Por eso cuidamos mucho de no romperlo. No queremos que la mujer de negro se libere de nuevo y nos vuelva a atormentar. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.